Hola, hola gente, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a lo que sería la clase número 7 de Historia y Geografía 1. En la clase anterior sí estuvimos viendo los cambios culturales, sociales y económicos que se fueron desarrollando en diferentes periodos. Y hoy lo que vamos a comenzar es a abordar la expansión ultramarina, todo lo que permitió que los españoles lleguen a América. Bien, y luego vamos a analizar un poco de lo que sería el gobierno español de ese momento. Lo cierto es que cuando tenemos que hablar de las causas que desarrollaron la expansión ultramarina, tenemos que hablar de una serie de avances tecnológicos que se fueron desarrollando, los cuales les permitió a los españoles comenzar a pensar. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es que España ya había expulsado a los turcos otomanos que estaban invadiendo su territorio, por lo tanto se terminó de conformar como territorio, bien, valga la redundancia, y ya podía tener en vista una expansión ultramarina. Recordemos que Cristóbal Colón, antes de plantearle esa idea, ¿sí?, de expandirse y de buscar nuevas rutas comerciales, se la había planteado a otros países. La verdad que no fueron muy bien aceptadas hasta que volvió a España, una vez que España se termina de reconstruir con la expulsión de esos y es aceptada y se comienza a hacer o plantear esa idea de expansión por medio de lo que serían las rutas comerciales. Tenemos que tener en cuenta que el mar más importante de ese momento era el Mediterráneo, y el Mediterráneo va a estar todo dominado por turcos y demás, por lo tanto no pueden comercializar, ¿sí? Por la parte norte y sur tampoco, por una cuestión de tratados y de clima. Entonces, todo lo que tiene que ver, a ver, denme un minutito, con la expansión, ¿sí? Cristóbal Colón desarrolla básicamente una... A ver, denme un minuto. Una alternativa. Básicamente es expandirse por lo que sería el Atlántico, dar la vuelta al mundo y llegar por las Indias para buscar esas nuevas rutas comerciales. Lo cierto es que como que no estaban dentro de sus planes y terminaron llegando a lo que sería América, básicamente. Una vez que llegaron a América, bueno, es a partir de ese momento que se comienza a plantear, a medida que fue pasando el tiempo, si estaban en un nuevo continente, si no estaban en un nuevo continente. Lo cierto es que Cristóbal Colón, si mal no recuerdo, creo que desarrolla 4 viajes. Bien, el último viaje se lo prohíbe la corona, le dice, mira, si vos vas a viajar, yo te lo prohíbo, y si desobedeces mi orden, vas a ir preso, cosa que Colón lo hizo. Se dice que Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Hay personas que dicen que él sabía que había llegado a un nuevo continente, por eso quería ir de todas maneras. Américo Vespucio fue la persona que se dio cuenta de que estaban en un nuevo continente por medio de descripciones y demás. Y bueno, ahí empezaron a entrar en contactos con los diferentes pueblos, los diferentes imperios. El primer imperio que va a caer es el imperio azteca. Luego se comienza a correr el rumor de un pueblo que estaba construido sobre oro, que van a ser los incas. ¿Sí? Los incas fueron como más conquistados con una intención de conquista, lo buscaron hasta que lo encontraron, básicamente. Bien, ahora bien, ¿sí? Eh, bueno, se llevó a lo que sería el catolicismo. En base a esa conquista, España fue una de las grandes potencias económicas de la región. Nuevos conocimientos geográficos, se introdujeron plantas y animales que no habían en diferentes continentes y demás. Ahora bien, ya adentrándonos
dejamos de lado un poquito en América y nos metemos en Europa, lo cierto es que Europa, o por lo menos España, va a desarrollar un modelo político y un modelo económico. Cuando hablamos del modelo político estamos hablando del absolutismo. Y cuando hablamos del modelo económico estamos haciendo referencia al mercantilismo. Ahora, si tenemos que hablar de lo que sería el absolutismo, estamos haciendo referencia de lo que sería un absolutismo monárquico, ¿sí? En donde el poder del rey va a ser ilimitado. Todos los poderes van a estar bajo la mano del mismo rey y no se lo va a cuestionar. Recién se lo comienza a cuestionar con la Revolución Francesa o esas ideas iluministas que comienzan a surgir, pero cuando hablamos de absolutismo estamos haciendo referencia a la figura de un rey que tiene el poder absoluto. Ahora, el rey absoluto va a recibir su poder de Dios, por eso no va a ser cuestionado. Una sociedad muy católica, ¿sí? No va a cuestionar nunca la figura del rey porque Dios le va a dar ese poder, ¿sí? Y ese poder es emanado por Dios para ejercerlo sobre el pueblo. Era el soberano, era el que tenía el máximo poder, el gran legislador, era encargado de hacer las leyes, ¿sí? Y era el juez supremo encargado de aplicar lo que serían los castigos, ¿sí? Básicamente tenía el poder absoluto de todo. Hoy en día no, por lo menos en Argentina, tenemos una división de poderes. Supongamos que alguien se atribuye todos los poderes, bueno, pasaría a ser alguien con los poderes absolutos, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que esto no quiere decir que el monarca va a gobernar como quiere, ¿sí? Sino que, bueno, tenía como ciertas limitaciones, pero bueno, lo cierto es que tenía mucho, pero mucho poder. Bien, entonces tenemos la pata política. Ahora, cuando hablamos de la pata económica de la sociedad española de ese momento, van a establecer un modelo económico que se lo va a conocer como el capitalismo, el mercantilismo, perdón, y va a estar íntimamente ligado a lo que sería el absolutismo. Lo que va a decir el mercantilismo, perdón, es que la riqueza de una nación se basa en la acumulación de metales preciosos, ¿sí? De vender mucho, lo que se tiene, y comprar poco. Bien, ¿dónde van a encontrar muchos de esos metales preciosos? En América. Por eso el mercantilismo, que era como el auge de ese momento, va a beneficiar mucho a lo que sería España, porque España logra sacar muchos metales preciosos. Saca plata, saca en menor medida oro, ¿sí? Van a estar convencidos los mercantilistas de que el oro y la plata van a ser la base de una riqueza. Hay otras ideologías o otros modelos económicos que dicen que no, que la plata no se tiene que guardar porque eso no genera riqueza, sino que la inversión o invertir el dinero es lo que te va a generar riquezas en un futuro, ¿sí? Pero bueno, los metales podían conseguirse a través de la explotación de minas, ¿sí? O a través de una balanza comercial favorable o positiva, que sería eso: vender mucho lo que vos producís y comprar poco. El gran problema es que si hay muchos países potencia que tienen mercantilismo, no van a comprar nada, van a buscar vender, y ahí se genera como un estancamiento económico. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que se va a desarrollar un fuerte proteccionismo. ¿Para qué? Para anular, por así decirlo, lo que tiene que ver con la competencia extranjera, es decir, los productos que se vendan en el exterior que un mismo país producen, ¿sí? Por eso se van a poner impuestos aduaneros, trabas a la navegación extranjera y demás, ¿sí? Bueno, la intervención directa del Estado en la economía se daba a través de la creación de industrias nacionales y el fomento del comercio. Y bueno, el mercantilismo desarrolla una producción interna que veía reflejado en poder conseguir metales preciosos, siempre mediante una balanza comercial favorable. Creía que había que importar lo menos posible, es decir, comprar lo menos posible, y se tenía que exportar todo, ¿sí? El Estado debe intervenir en el comercio para desarrollar una gran economía, y creía que había que fomentar el comercio del propio país limitándolo de los extranjeros.
básicamente, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es comercializar mucho, es decir, vender mucho y comprar poco. Pero bueno, fueron iguales el absolutismo y el mercantilismo en Europa y en América. ¿Sí? Desde 1492, la llegada de los conquistadores españoles va a producir como una gran ruptura. Tanto el absolutismo como el mercantilismo fueron dominantes durante toda Europa, en toda la región de Europa durante la Edad Moderna. ¿Sí? Va a predominar en esa región. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el absolutismo o el modelo económico va a dominar acá y mediante el mercantilismo van a generar ese gran saqueo, ¿sí? De los metales preciosos. O sea, tenían una gran incidencia y van a estar íntimamente relacionados. ¿Sí? Recordemos que los españoles y también los portugueses van a dominar gran parte del territorio, ¿sí? Y sin lugar a dudas iban a aplicar estos mismos principios absolutistas y mercantilistas en América. Incluso van a establecer lo que sería un monopolio comercial. Finalizando la primera etapa de las conquistas, una vez que lograron vencer la resistencia, todo lo que tiene que ver con los grandes imperios, los incas y los aztecas, porque ya los mayas estaban en decadencia, se convirtieron en los centros más importantes de dominio colonial español, porque pues, eran de donde iban a sacar el dinero, los metales preciosos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el Alto Perú. Y la derrota de estas sociedades dio a España algunas ventajas sobre otras potencias coloniales europeas, ¿sí? Porque van a tener básicamente minas, ¿sí? Inagotables, o sea, se van a agotar en algún momento, pero eran una fuente de ingreso económico, la verdad que terrible. Y bueno, con la conquista, ¿sí? Esta conquista que se lleva a cabo y se desarrolla, va a generarse, por así decirlo, una nueva sociedad que se va a encontrar dividida en grandes clases. ¿Sí? Una nueva clase dominante van a ser los grandes terratenientes y esos comerciantes. Obviamente van a ser españoles, esos grandes terratenientes y esos comerciantes, que una vez que llegaban a suelos americanos, tenían la posibilidad de comercializar, ¿sí? Porque eran españoles y también se le daban tierras para que puedan trabajar. Cualquier tierra no, se le dan tierras muy fructíferas, muy fértiles, cerca de los centros mineros y demás, por lo tanto los españoles que venían a América, la verdad que hacían plata. Por eso está ese dicho, te querés hacer la América. Bueno, es básicamente porque era como una mina de oportunidades en donde si sos español, básicamente te llenas de plata. Con el tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Esos hijos de españoles que hicieron mucha, pero mucha plata, fueron creciendo y esos hijos de españoles que nacieron en América son los llamados criollos, que van a tener mucho dinero y a medida que fue pasando el tiempo van a sentir un gran sentido de pertenencia con América y no van a estar como muy relacionados a España. Bien, por lo que van a buscar romper lazos con España. El resto del pueblo que va a vivir en América van a ser las personas sometidas, los indígenas, los negros, los blancos pobres, los mestizos. Estos van a ser utilizados como siervos, sobre todo los indígenas, y bueno, también como esclavos, ¿sí? Van a haber esclavos que van a venir de África y demás, o como peones en las instancias o en las estancias de los españoles que tienen mucho, pero mucho dinero. Ahora bien, a los indígenas, bien, van a ir siendo sometidos a diferentes trabajos sumamente esclavos, que la gran mayoría terminaron muriendo en ese lugar. ¿Sí? ¿De qué manera sometieron los conquistadores españoles a las clases dominantes? Por diferentes trabajos que va a ser conocido como la encomienda, la mita o lo que tiene que ver con la hacienda. Bien, y vamos a ir desmenuzándolo para ir entendiendo. En la encomienda, la población indígena de cada región conquistada fue repartida entre los españoles como si fueran caramelos, ¿sí? Y bueno, fueron obligados a trabajar de la encomienda. Esto eran los encomendados.
Los encomendados tenían la obligación de asegurar la evangelización, ¿sí?, de lo que sería estos indígenas. Vamos de nuevo. A los indígenas, ¿sí?, que fueron conquistados se los van a ir repartiendo entre encomenderos. Ahí está. Estos encomenderos tenían la función de evangelizar. ¿Qué quiere decir evangelizar? Sacarles esas creencias religiosas que tenían e inculcarles las nuevas creencias, ¿sí? Más que nada para también decir que lo que hacían era evangelizar la región, ¿sí? Ahora bien, una vez evangelizado se le tendrían que proporcionar los medios necesarios para vivir dignamente. A cambio, la corona le comienza a cobrar tributos, ¿sí? Y ellos, para pagar tributos, tienen que trabajar, entonces comienzan a ser utilizados como mano de obra. La mano de obra de los indígenas en la encomienda se la utilizó para lo que tiene que ver con la producción agrícola ganadera, ¿sí? Van a trabajar más que nada en el campo. Ahora bien, la mita va a ser el trabajo como más pesado, ¿no? Era el trabajo en la mina, por eso se la va a conocer como mita. Era un sistema utilizado por los estados incas, ¿sí? Los incas también tenían métodos de torturas y demás, para obtener básicamente un tributo, ¿sí? Los varones adultos de cada poblado estaban obligados a trabajar en las minas durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, por ejemplo, se trabajaban 6 meses y descansaban 2. Lo cierto es que en ese trabajo era trabajar y no tenían mucho tiempo de descanso, por lo que muchos morían en ese trabajo. En primer lugar, separaron a la familia y en segundo lugar los hacían trabajar. Muchos se iban de ahí, escapaban, los capturaban de nuevo y los mandaban a trabajar ahí, morían trabajando. Y bueno, las haciendas eran más que nada para el trabajo en las haciendas, en las estancias y demás, ¿sí? Pero bueno, eran básicamente un trabajo pero muy esclavizado, ¿sí? Que terminaban muriendo. ¿Por qué? Porque, a ver, la diferencia entre el esclavo y el indígena es que al esclavo vos lo comprás, ¿sí? Y si no lo cuidás, se muere. Y si se muere, perdés plata. Esto lo digo de una manera mala porque era el pensamiento que tenían ellos, ¿eh? En cambio, un indígena no te cuesta nada, no cuesta plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se muere, traen otro. Eso generó que básicamente mueran una gran cantidad de la población indígena laburando, por así decirlo. Ahora bien, en cuestiones políticas nos vamos a encontrar con lo que sería el pacto colonial, ¿sí? En un principio se aplican formas de política que provenían del feudalismo y demás, ¿sí? Cuando la corona se comienza a dar cuenta de que podía aprovechar mucho mejor esas riquezas americanas, es decir, comenzaron a conquistar regiones, esas regiones que conquistaban en América tenían mucho dinero y se les comienza a cobrar como algún impuestos a los conquistadores. Con el tiempo, la corona española se da cuenta de que si ellos mismos encargan esa conquista, les genera más plata. Entonces desarrollan con las personas, con los conquistadores, lo que se va a denominar como pacto colonial, en donde la corona, una vez que se da cuenta de que puede sacar mucho dinero, quita el control a los adelantados y pasó a gobernar directamente ellos. Por eso establecen lo que serían virreinatos y demás. Así nace el pacto colonial. ¿Y en qué consistía? A los grandes terratenientes, ¿sí?, se les va a asegurar una gran posición social, ¿sí? Como contrapartida, la corona española va a mantener el control político en esa región, ¿sí? ¿Con qué? Por medio de virreyes, de gobernadores, de un consejo de indias y demás. Y va a establecer un control económico a través de lo que sería cobrar impuestos. Es decir, vos sos un conquistador, te agarrás una gran parte de tierra, te garantizo lo que es una buena posición social, pero todas las decisiones políticas y económicas las establezco yo como rey de España. Eso se genera el pacto colonial. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo,
ese pacto colonial en algún momento se rompe. Pero ¿cómo se va a garantizar España de tener una gran ganancia? Con el monopolio comercial. ¿Qué establece el monopolio comercial? Por medio del sistema de flotas y galeones. Si las flotas son barcos mercantes, que son los que van a transportar la mercadería. Y los galeones son barcos de seguridad o barquitos de seguridad que buscan evitar asaltos. ¿Qué va a establecer? Va a obligar a América que solamente pueda desarrollar el comercio con Europa o con España. América no puede venderle sus productos a otro lugar que no sea Europa o España. Y si lo hace, estaría infringiendo la ley. Ahora bien, ¿quiénes pueden desarrollar ese comercio? Solamente los españoles. ¿Y qué pasa con el resto de los comerciantes? Porque tenemos comerciantes criollos. Bueno, esos se van a dedicar a lo que sería la piratería y el contrabando. Todas estas medidas que fueron tomadas a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí?, fueron repercutiendo cada vez más y más en los criollos que cuando tuvieron una buena oportunidad por el contexto social, económico y político que estaba atravesando el mundo, los favoreció, desarrollaron lo que sería la Revolución de Mayo. Así que bueno, gente, eso es todo.